STS Taller de Lenguaje Ciclo 1. Tutora Lorena Mejía. Título para hoy: la formación del lector literario. La lectura en la escuela entre el placer y el saber. Entonces, ¿qué es esa formación del lector literario? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la didáctica de la literatura y la formación del lector literario son tanto mecanismos como propósitos suscritos a la enseñanza de la literatura. En esto tiene lugar no solo la teoría, que ha permitido un acercamiento al hecho literario, sino también la interpretación de estos postulados y enfoques que son usados como principios para acercar a los estudiantes a la literatura y a la experiencia estética. Cuando el profesor de literatura asume el carácter crítico mediador, la información que aporta ayuda a sus alumnos a valorar las creaciones literarias. Desde esta postura también puede considerarse las aportaciones de los alumnos como críticos novels. Mendoza, 2014. Antes de darle un curso mayor a esta actividad, los invito a desarrollar esta actividad motivacional. Para ello, echa una palabra positiva que comience con la primera letra de tu nombre. Aquí les voy a dejar este enlace en Menti para que ustedes puedan participar con esa palabra que para ustedes es positiva y que hace parte de su nombre. Bueno, vamos al objetivo general de esta actividad. El objetivo es proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. Pero también nos vamos a detener a 3 objetivos específicos, y uno de ellos es identificar los principales aspectos de la formación del lector literario y el desarrollo de la competencia literaria. Asociar la formación del lector literario a la formación de lectores críticos. Formular propuestas de intervención didáctica basadas en la estimulación del intertexto lector a partir de claves para dialogar con el texto literario. Bueno, vayamos a una etapa de exploración. Como ustedes saben muy bien, es esa etapa en la cual vamos haciendo un acercamiento con este objetivo general de la sesión. Para ello, los actores fundamentales van a ser ustedes. Van a dibujar en una hoja una figura que los represente y sobre ella van a ubicar algunos títulos de textos o personajes importantes para su vida. Para eso van a tener en cuenta lo siguiente. Cerca del corazón van a dibujar un personaje o un texto que les recuerde un amor. Cerca de la cabeza un personaje o un texto que marcó su cognición y su intelecto. Cerca de los ojos un texto o personaje que les abrió un camino y que les dejó ver más allá de lo que otros veían. Cerca de las piernas un texto o personaje que les lleva lejos, lejos de la realidad, cuando lo lee, cuando lo escucha. Cerca de los pies un texto que lo aterriza, que lo sacude, que lo deja bien parado al suelo. Para ello van a alojar esta actividad en un Padlet. Debajo de este video les voy a dejar el enlace para que puedan participar. También quiero que participen en este mismo Padlet con este cuestionario. Es decir, ustedes van a recordar ese texto literario que hayan leído durante algún periodo de su vida escolar. A partir de la comprensión de este texto, ustedes van allí a colocar su nombre y a decir cómo lo relacionaron con el mundo circundante y de qué forma. Participa. Bueno, con esta actividad de exploración lo que se busca es hacer un enlace entre la sensibilidad del lector y cómo esta sensibilidad y la literatura también aportan elementos significativos para el desarrollo de la vida o de la persona. Con ello también invitamos a que este tipo de actividades de exploración también puedan hacerse experiencias en el aula con los niños, para que los niños también tengan esta posibilidad de interactuar con este tipo de actividades que los lleve a sensibilizarse con la literatura. Bueno, vayamos a la etapa de estructuración. En la etapa de estructuración, recordemos que la lectura en el programa de Todos Aprender es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque las prácticas de lectura en el aula, según el Plan Nacional de Lectura y Escritura, son un derecho, porque leer es un derecho. La lectura como eje transversal de todas las áreas del conocimiento, es decir, no podemos separar la lectura ni la literatura de todas las ramas del saber. Pero vamos a definir lo que es la competencia literaria y lo que es el lector literario. Según Sánchez, la competencia literaria es el conjunto de conocimientos que se activan ante los estímulos textuales, de modo que intervienen en la actividad cognitiva
de identificar componentes, reconocer valores y funciones del texto literario. Entre los componentes de la competencia literaria se destacan los saberes lingüísticos, el conocimiento del lenguaje literario, los saberes intertextuales. El lector literario, por otra parte, se busca formar lectores literarios, que implica establecer las siguientes bases para interpretar y analizar lectores con capacidad también de valorar y enjuiciar una obra literaria, para lo cual es imprescindible que los profesores intervengan, preparando y estimulando la disposición de los estudiantes para que se sientan atraídos por la literatura. Esto acuñado por Cerrillo en el 2016. De acuerdo al enfoque de la enseñanza de la literatura, los estándares básicos y los lineamientos curriculares nos traen unas definiciones muy puntuales sobre lo que es una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante. Es decir, se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y finalmente interpretaciones. Esto está acuñado en los estándares básicos de competencia. Y en los lineamientos curriculares, la competencia literaria entendida o se entiende como esa capacidad de proponer en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario surgido de las experiencias de la lectura de las obras mismas. Vayamos entonces también a definir lo que es el intertexto lector. Bueno, veamos este esquema del lado izquierdo y vayamos a la definición. El intertexto lector se entiende a partir de la definición que Raffater, citado por Mendoza, hace del concepto intertexto y definido como la percepción por parte del lector de las relaciones entre una obra y otras que ha percibido o seguido. Hay que tener en cuenta que eso nosotros lo podemos, como docentes, ver en el aula o en una interacción con los estudiantes en una clase, cuando estos tienen la capacidad de identificar, asociar, relacionar, comprender, integrar, interpretar, ampliar experiencias lectoras basadas desde esos saberes y habilidades y estrategias lingüísticas discursivas aportadas por otra literatura, por otros textos, por otros en momentos literarios que ellos han tenido a lo largo de su formación en lenguaje y que puedan interactuarlos o que los puedan integrar con otros textos. Es decir, que son esos conocimientos enciclopédicos y culturales que ellos tienen y que les sirven para hacer ese intertexto lector entre una y otra obra. El ejercicio del lector en vía doble, así como por ejemplo en los últimos tiempos, como la gran extensión de la llamada animación a la lectura, ha primado el acceso a los textos, en el mejor de los casos, pero no ha incidido en el apoyo de los lectores en su esfuerzo interpretativo. El que un número importante de adolescentes confiesen no haber leído un libro entero en toda su vida, incluso cuando se halla en un contexto favorable a ello, muestra que la escuela actual puede continuar desentendiéndose aún de la construcción de hábitos lectores. Esto aportado por Colomer en el 2008, que todavía siguen insistiendo que los adolescentes y los jóvenes en general y los niños no se integran muy bien a la literatura, es decir, no les gusta leer, no les gusta interactuar mucho con el libro. De ello es importante que la escuela sea un elemento muy imprescindible aquí para que conecte ese elemento, esa motivación hacia la lectura. Bueno, entonces vayamos a ver cómo es ese acceso de la lectura en la escuela. Qué flexibilidad hay o cómo flexibilizarla, si es que existen textos, lugares, espacios donde podamos interactuar con el estudiante a ese espacio lector, ¿verdad? Ese espacio donde la escuela dinamice el proceso y el acompañamiento de la lectura a sus estudiantes y la motivación. Bueno, entonces el docente como mediador en el proceso lector. Y era que es muy importante aquí tener en cuenta que el docente es un mediador entre el texto y la lectura. Debe motivar este espacio para que el estudiante pueda sentirse cómodo al momento de integrarse en ese espacio lector y compartir con el texto. También con la escuela, porque en estos momentos estamos trabajando
mediados por las TIC a través de las casas de la compañía con las familias. Entonces hay que motivar también al espacio lector dentro de los hogares. En la escuela el espacio es más interactivo porque se trabaja directamente con los estudiantes o con trabajos colaborativos en los mismos, con unas lecturas guiadas que motivan a los estudiantes al seguimiento literario. Bueno, vayamos al momento de la práctica y para ello el programa les trae una aproximación didáctica con una obra literaria de Frank Tasling llamada El oso que no lo era. Entonces aquí se proponen 3 momentos muy importantes para que el docente a través de esta lectura pueda desarrollar con sus estudiantes. Un antes, un durante y un después. Se les va a dejar un anexo también para que ustedes puedan utilizar este recurso de esta literatura y trabajarlas en espacios de comprensión lectora o momentos lectores con sus estudiantes. Vayamos al momento de la transferencia. Bueno, para el momento de la transferencia aquí vamos a trabajar un poquito en relación a otras posibilidades de intervención didáctica, en relación al lector literario. Las discusiones literarias, las tertulias literarias serían elementos muy motivadores y potencializadores del lector literario. La continuidad del texto o de lo que aconteció con algunos de los personajes, diario personal de las lecturas de cada estudiante. Para ellos también les vamos a entregar un anexo 7, el cual tiene algunas recomendaciones basadas en el material entre textos, que es el material de apoyo del programa para trabajar el espacio lector y literario y la comprensión lectora. El texto y el mundo. Bueno, recuerden que entre textos tiene una gama de actividades lectoras desarrolladas por desafíos, y estos desafíos por retos que motivan al estudiante a desarrollar ese pensamiento del lector literario, donde el mismo guía del docente propone una serie de preguntas motivadoras e indagadoras en todo el momento de las actividades, de los desafíos y de los retos para que los estudiantes puedan motivarse a la literatura. Bueno, la valoración y cierre. Para la valoración y cierre vamos a leer esta frase. La lectura de obras literarias es un valioso medio para el acceso al conocimiento, la cultura y el desarrollo social, y constituye así un mejor entendimiento de la realidad. Ahora les voy a dejar esta pregunta para que también la puedan alojar en el Padlet. Acá abajito del video les voy a dejar la dirección. ¿Cómo cree que puede orientar su práctica pedagógica para responder de manera efectiva a un proceso de lectura de un canon literario que sea apropiado a las características, contextos y necesidades de sus estudiantes? Bueno, queridos docentes, muchas gracias. Este es el tema fundamental de ciclo 1 de la STS de lenguaje.